Buenas tardes, Isabel, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la amable invitación de los organizadores de este encuentro, de este foro, especialmente a la maestra Laura. Se le agradezco muchísimo su gentileza y bueno, el estar en contacto pues para iniciar estas intervenciones que yo creo que pues siempre son necesarias, ¿no? Hacer estos recorridos históricos y pues para entender cuáles han sido los desafíos que ha tenido esta nación, nuestra nación, y actualmente también los nuevos desafíos que tenemos. Bueno, me toca hablar sobre un personaje que en especial yo le tengo mucho respeto, que es el coronel Adalberto Tejeda Olivares. Quiero decirles que fue mi primera investigación y gracias a él, a este trabajo inicial, yo continué con una línea de investigación que no ha sido la única que tengo, pero que tiene que ver siempre con la tenencia de la tierra, la historia agraria, los problemas que tiene la organización de los trabajadores del campo. Entonces, también quisiera mencionar, antes de entrar en materia, que en las 3 últimas décadas, digamos, ha habido un énfasis notorio en el estudio de la historia regional. Y esto que implicó de esta historia de las regiones que empiezan a encabezar muchos maestros en la Ciudad de México, pues que se volvieran los ojos hacia los procesos históricos en provincia. Es decir, empiezan a aparecer hace ya 3 décadas, resultado obviamente de años anteriores, empiezan a aparecer trabajos de la talla de Heder Fowler Salamini y de Romana Falcón, hasta que forma parte de la colección de hace un mes que escuchamos sobre Cándido Aguilar, Una semilla en el surco, cuya autora también es Romana Falcón, conjuntamente con una investigadora de la Universidad Veracruzana, hoy jubilada, que es Soledad Morales. Entonces, bueno, estos trabajos fueron, digamos, abrieron brecha y a partir de entonces las miradas convergieron en muchos estudiantes posteriormente de estudiar cada localidad agraria. ¿Por qué? Porque el estado de Veracruz es uno de los que tiene mayor ejidos y entonces cada uno puede presentar una particularidad de ellos. Entonces, así actualmente, si uno consulta la bibliografía, encontrará estos trabajos, pero siempre con 2 puntos afloran. Uno, la personalidad del gobernante en turno, que es Adalberto Tejeda, y el segundo, pues una organización agraria que inició en 1923, que es la Liga de Comunidades Agrarias, y que en este año celebrará, conmemorará 100 años de su fundación. Por supuesto que el trabajo inicial de esta organización agraria pues fue la más radical y la más fructífera en su primera década de formación. Y de eso vamos a platicar un ratito. Espero que no nos alarguemos mucho porque mi colega también trae un punto que es, yo creo que muy interesante. Entonces, que tiene que ver también con esta personalidad de la que vamos a hablar. Bueno, Adalberto Tejeda Olivares nació en la villa de Chicontepec, Veracruz, en 1883.
descendiente por el lado materno de una familia de comerciantes de Jalacingo, por el lado paterno. Y por el lado materno eran comerciantes asentados en la cabecera cantonal de Chicontepec. Por eso es que Tejeda nace en Chicontepec. Los primeros 14 años de su vida permanece en la Huasteca, y ahí va, obviamente, hace sus estudios primarios, y luego la familia se traslada a la Ciudad de México, donde cursará estudios en el Colegio Militar y posteriormente a la Escuela Nacional Preparatoria. Y finalmente ingresa a la Escuela Nacional de Ingenieros, donde no logró terminar la carrera de ingeniero topógrafo debido a condiciones económicas que se presentaban, algunas dificultades económicas. Sin embargo, esto le dio las herramientas para regresar a la Huasteca y empezar un trabajo de deslinde de tierras, obviamente deslindes de tierras de hacendados y de grandes o medianos propietarios, lo cual a Tejeda le va a permitir tener como una panorámica general de qué es lo que sucedía en la Huasteca, cómo está distribuida la propiedad, en manos de quién está, cuáles son los problemas que tiene. Son tierras, algunas muy agrestes, otras bastante fértiles, pero gran parte de ellas lo que le permite a él conocer es que son tierras que han perdido los indígenas a lo largo no solo de años, de siglos inclusive, ¿no? Entonces, esto también va a hacer que en 1913, ya en plena época de elecciones maderistas, llegue a formar parte de la comuna, de esta primera comuna de un gobierno democrático, como regidor. Y estando como jefe político, un jefe revolucionario que no era de Chicontepec, pero que había contribuido mucho en el control de esta región de 1910 a 1913, que es Vicente Salazar. Entonces esto también nos va a vincular con otros líderes revolucionarios y con la rebelión más bien con el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Tejeda se va a incorporar a las fuerzas revolucionarias, a la lucha, y esto le va a permitir no solo desplegar, digamos, sus conocimientos que tenía en materia militar. Es una región, como ustedes saben, bastante agreste. Les cuesta muchísimo trabajo tomar el control de la Huasteca. Digamos que aunque la revolución termina en el 17, la Huasteca va a seguir con problemas de control del territorio. Y eso le va a impedir a Tejeda, cuando es elegido constituyente para asistir al Congreso en el 17, pues no llegar al Congreso, sino a su suplente, otra persona muy capaz de la Huasteca, Enrique Meza. Entonces, bueno, este periodo es importante, les decía, no solamente por esta actividad, digamos, personal, sino los vínculos que establece con militares de San Luis Potosí, con militares de Hidalgo, con todos estos militares de estas tres huastecas, ¿no? Entonces, estos vínculos, por supuesto, que Tejeda los va a mantener. En la lucha de facciones que va a haber de 1920 con la candidatura de Álvaro Obregón, Tejeda va a seguir manteniendo no solamente una relación estrecha con los sonorenses, tanto con Obregón como Plutarco Elías Calles, sino también
con estos líderes que algunos se unen al obregonismo, otros están más vinculados con calles, ¿no? Entonces esto le va a permitir llegar también a la gubernatura con cierta cobertura, digamos, ¿no? Y porque son años difíciles, es el nacimiento de nuestra nación, pero también es el momento en que muchos se definen. Muchos militares que antes fueron o maderistas o fueron obregonistas van a hacer también sus grandes decisiones, ¿no? Entonces, bueno, independientemente del accionar o de la forma de gobernanza que hay de 1920 a 1924, en lo que se comparten, digamos, pensamientos, ideologías, se comparten muchas cosas con los antiguos jefes revolucionarios. Lo que es importante es el uso o la utilización, las alianzas que hace Tejeda a lo largo de estos 4 años, o sea, cómo las mantiene, y al final la lealtad, que eso es muy importante. Y ¿por qué lo digo? Porque en 1920 Tejeda se va a enfrentar a un estado, digamos, donde hay crisis política todavía. Hay que seguir controlando la Huasteca y tiene que recurrir a personajes bastante violentos, líderes huastecos, que algunos califican como los hombres del Triángulo Huasteco, como son Basilio Miguel, Guadalupe Osorio, Melgoza, Higinio Melgoza, que son hombres fuertes, pero que tienen que enfrentar a otros hombres que han tomado otros rumbos, como es el caso de Peláez, que ya está en otra posición y está a favor o al servicio de compañías petroleras. Y entonces ahí, ¿qué es lo que los va a unir a tantos hombres? ¿Qué va a unir a todos estos líderes que tanto en el sur como en el norte se manifiestan y están exigiendo el cumplimiento de las promesas de la Revolución Mexicana, ¿no? Pues lo que por un lado, pues tiene que contener un poco esa violencia de la que tienen estos líderes, pero por otro lado hay que buscar opciones. Y en este sentido, una de las opciones que va a tener, que no es la única, estoy hablando solo del sector agrario, va a ser la organización. Para él, la ley es algo que se debe de ejecutar. Se debe de ejecutar todas las disposiciones de la Constitución de 1917. Hay que aplicar la ley, ¿no? Y el otro ramo, pues, tiene que ver con el sistema legislativo. Quienes llegan a todo un equipo, obviamente, de seguidores tejedistas, todos estos hombres, aparte de estos líderes, que siguen casi en pie de lucha, están también hombres profesionistas de la clase media que llegan a formar parte del gabinete de Tejeda, y entre ellos hay personas muy interesantes. Solo voy a mencionar uno o dos. Uno es Victorio Góngora, que Victorio Góngora fue también constituyente del 17, y él va a estar también como un importante funcionario público. Entonces, ¿de qué se va a hacer cargo? De la tesorería, de lo que serían las finanzas, en un momento en que hay crisis económica también, y que se va a mantener toda la década. El otro, que llega también con él, además de Victorio Góngora, va a ser llegan generales también, obviamente, militares, como Agapito Barranco, que también en un momento llega a ser tesorero,
luego ya deja de ser tejedista, pero ese es otro momento. Llega los hermanos de Cortari, uno se va a hacer cargo de la Comisión Local Agraria, mientras sus hermanos van a estar, son dos, Enrique Eduardo, van a estar como visitadores extraordinarios. Tejeda no es un hombre que haya dejado o que haya hecho grandes discursos. Tejeda es un hombre muy operativo, muy pragmático, digamos, ¿no? Y eso por eso es interesante ver cómo está conformada la administración pública. El intento, y en eso coincide con los sonorenses, es cómo armar la administración, cómo hacer que una administración que esté en crisis empiece a funcionar. Mientras a nivel nacional los sonorenses, primero Obregón y luego Calles, empiezan a hablar de la modernización de la administración pública, también este es el caso que también hay que operar. O sea, no solamente hay que trabajar lo que son los grandes pendientes que tiene la Revolución Mexicana, las grandes promesas que tuvo la Revolución y que atrajo a todas estas masas populares, sino también cómo operarlas. Entonces, en ese sentido, se está planteando también la modernización, y en eso coincide, les decía, con la administración federal, es cómo operar. Y también aquí empieza Tejeda, no lo logra en su primera administración, que es de 1920 a 1924, pero empieza a tratar de mover esta administración pública. Y para esto, si uno analiza cómo marcha la administración en la época porfirista, por lo mismo, que era muy centralizadora, no era una administración muy grande. Entonces, la primera administración es empieza a ver cuáles son las áreas que se necesitan para operar, ¿no? Y empieza a ver cambios interesantes. No me voy a detener en ellos, quisiera hacerlo, pero no es posible. Pero para el segundo periodo de gobierno sí lo hace de manera más profunda. ¿Cuáles son las áreas donde él se va a ocupar más? La segunda administración es de 1928 a 1932. Y mientras en la primera administración opera la Comisión Agraria Mixta como una de las áreas fundamentales que suben bajo su control. O sea, directamente acuerdan con Adalberto Tejeda, lo cual le va a permitir iniciar lo que sería la reforma agraria y operar. El otro grupo son la guardia que hoy es Guardia Civil, en ese tiempo eran las fuerzas regulares, las fuerzas militares, digamos, estatales, que dependían directamente también de Tejeda. Entonces, bueno, el otro punto es la salud, las áreas de salud, que en ese tiempo se llamaba la beneficencia pública, y bueno, salud pública. Y la cuarta área en el primer periodo de gobierno que es fundamental también para su operación, es Hacienda, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, eso conforme él va necesitando, digamos, seguir operando, va tratar de o crear nuevas áreas o bien darles una cierta autonomía para que puedan operar en el Estado. ¿Cómo lo hacen? Pues de ser simples oficinitas que posiblemente si existían en la administración, pasan a tener un nivel jerárquico más importante. Solo les mencioné 4, pero esas 4 son fundamentales. Son fundamentales y están en manos de los seguidores tejedistas a los que conoció o con los que se vinculó en la época en que estaba en la Ciudad de México estudiando,
o en la época en que ya estuvo en el colegio militar, o en la época en que ya era parte de las fuerzas revolucionarias, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que sería el primer periodo de Tejeda. Otro punto que no quisiera dejar de comentar es su preocupación por los problemas urbanos. ¿Cuál es el que se ha estudiado más? Primero por Garciamundo, posteriormente por Andrew Wu. Hay un trabajo interesantísimo de un investigador alemán que ahorita, como no lo sé pronunciar, no les digo el nombre, pero se los puedo mandar después. Es bueno, el apellido sí es Bennett, no me acuerdo si es entonces, bueno, estos tres trabajos son muy interesantes porque no solamente estudian el problema de poner una solución a la falta de vivienda, que es un problema real, que es un problema que están arrastrando desde 1915, cuando las tropas de Venustiano Carranza estuvieron en Veracruz y que el alza de las rentas es terrible y ciudades que están creciendo, está creciendo Veracruz, Jalapa, Córdoba, Orizaba, etc. Y entonces la falta de vivienda es crucial. Los salarios son muy bajos, entonces toda esta lucha de Tejeda también se liga el problema de la vivienda con las prestaciones, la mejora salarial, médicos y medicinas que se necesitan, médicos que no existen en las ciudades. Junto con esto hay carencia de escuelas. Entonces hay todo un programa, no solamente que tiene que ver con esto, sino con expandir la educación hacia las zonas rurales. Entonces, son muchos puntos. Desgraciadamente, digo, cada uno es un tema que no nos alcanzaría ni el tiempo ni el día. Entonces, bueno, pues no podríamos hablar de eso. Pero bueno, sí lo que yo quisiera señalar es que, por ejemplo, para la cuestión de solucionar estos problemas urbanos, pues hay una ley inquilinaria que surge como la presión o la demanda que empiezan a ser las zonas más importantes del Estado. No es solamente Veracruz, es Córdoba, es Orizaba, es Jalapa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son leyes que se empiezan a hacer, la misma beneficencia pública, hay una nueva ley, hay leyes sobre eutanasia. Bueno, es interesantísimo trabajar la cuestión legislativa para 2 periodos de Tejeda, ¿no? Cómo lo inicia y cómo lo va volviendo a retomar en su segundo periodo. El otro elemento del coronel Tejeda es cómo en todos estos puntos donde él va trabajando, él va obteniendo cierta presencia. Obviamente va controlando, se va haciendo conocido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la reacción? ¿Qué pasa con los opositores de Tejeda? Existen y tienen una fuerza real. ¿Qué pasa con aquellos que son afectados tanto en el terreno agrario como en el problema de las habitaciones, que son los casatenientes? ¿Qué pasa con los que controlan la salud? O sea, pues por supuesto que son los primeros opositores de Tejeda. Y entonces la prensa en Veracruz también manifestará su posición. Veracruz es un caos, es una entidad que no se controla, ellos mismos empiezan a promover estos conceptos que algunas veces también se manejaron en los discursos,
pero utilizándolos obviamente en contra de estas actitudes, y para ello, pues, Tejeda es bolchevique, así lo dijo, porque así aparecen los documentos. Seguramente no sabía ni lo que era eso, o no tenía ni idea del alcance, pero entonces en lugar de decir bolcheviques, decían bolcheviques. Entonces, era un Estado en manos de bolcheviques, era un Estado en manos de los rojos, era un Estado caótico, era un Estado que había que controlar porque iba en contra del proyecto nacional, lo cual no era así, ¿no? Pero bueno, las noticias no solamente eran estatales, llegaron a ser noticias nacionales. Obregón tiene que venir personalmente en 1923 a constatar estas versiones, porque el vínculo fundamental ya en el 22-23, en este estado de caos aparente, Tejeda contó con el apoyo de Plutarco Elías Calles. Entonces, viene Obregón, invitado por los antiguos hacendados, o por los hacendados, a la ciudad de Veracruz, y a que es el centro, digamos, donde está la reacción más fuerte, y se da cuenta del gran apoyo que tiene Tejeda, no solamente en los sectores urbanos, sino en el campo y en otros ámbitos. Entonces, bueno, ¿cuál es el saldo de esa visita o las consecuencias de esa visita? Es que todos los trámites agrarios detenidos a nivel nacional, porque a nivel estatal les decía, Tejeda hizo un esfuerzo por dar dotaciones provisionales, pero estas dotaciones provisionales se tienen que confirmar a nivel nacional para convertirse en dotaciones definitivas. Y desgraciadamente, pues no, estaban detenidas, ¿no? Y eso, ¿cuál era el riesgo? Que muchas de estas dotaciones se revirtieran si no se confirman a nivel nacional. Entonces, la actitud cuando Obregón fue confirmar la reacción inmediata de Obregón es llegar a la Ciudad de México y hacer la firma de estas dotaciones de manera definitiva. Y entonces, un elemento último que ya se me está pasando y es muy importante, Tejeda a lo largo de estos primeros 3 años de gobierno había luchado por el cobro de impuestos, por eso la Oficina de Hacienda era muy importante en ese momento. Y hay toda una política nacional todavía de que parte de los impuestos federales, que básicamente son los hidrocarburos para el estado de Veracruz, se quedaran, era casi un 20% que el Estado permanecía con ese recurso, y Tejeda lo había cobrado, había litigado, porque obviamente las empresas petroleras no se dejaban, pero se litigó. Tenía a Chávez, que era un extraordinario jurista, un abogado que se había empapado el asunto desde el 17, y entonces logró el cobro de las empresas, y ese de los impuestos que debían empresas por años atrás, y eso le permitió en diciembre de 1923 aportarlos, tener el recurso necesario para comprar armamento. Y ese armamento lo ofreció obviamente al gobierno federal para contener la rebelión de la huertista, encabezada por miembros militares, y es la primera sonada después de Agua Prieta, del 19-20 y 19. Y entonces le va a permitir tener los recursos necesarios
para comprar armamento y defender, obviamente, el proyecto nacional y lograr que se impusiera como candidato desde el punto de vista obviamente de los huertistas, a Plutarco Elías Calles. Entonces, ¿qué pasa con Tejeda? Tejeda, pues obviamente va a lograr seguir, pues, no solamente teniendo la buena voluntad de los sonorenses, sino de demostrar cómo en Veracruz existe una fuerza muy importante, ¿no? Que hay que tener y que hay que responder por ella, ¿no? Entonces, eso le va a permitir al gobierno seguir esta política agraria de la que hemos hablado, seguir teniendo la modernización de la administración pública, ¿no? Bueno, Tejeda termina digamos, la gobernanza en el 24, tiene cargos federales, secretario de Gobernación, secretario de Comunicaciones primero, luego de Gobernación, y finalmente en el segundo periodo de gobierno regresa y bueno, es, digamos, la etapa de oro precisamente porque se dispara en beneficio de los campesinos toda la distribución agraria de Giral, y por otro lado, pues le permite ahora sí hacer la modernización de la administración pública con una primera ley de organización fiscal que ni siquiera a nivel nacional se logra implementar, ¿no? Existe a nivel nacional, pero no se logra implementar como lo tiene Tejeda, ¿no? ¿Cómo hacer que los ayuntamientos, y esto es un tema que, bueno, eso apenas estoy en esa investigación, pero es muy interesante porque actualmente seguimos teniendo ese problema y ya Tejeda lo había visualizado. El gobierno también, para un mejor control estatal, hay que controlar a los municipios. Y regularmente los colegas dicen, son los municipios rojos, son los municipios agraristas. No, eran todos los municipios de esta entidad. Eran menos, obviamente, eran 182, subieron a 187 municipios. Pero no solamente era controlarlos políticamente, eso era parte, digamos, de su objetivo, pero era hacer que los municipios, y esto es parte también de un objetivo de los constitucionalistas, ¿no? ¿Cómo un municipio puede trabajar y tener cierta autonomía? Claro, los veracruzanos querían una autonomía real, completa. No se logra, pero eso empieza el engranaje en la época de Tejeda. Tejeda comparte con Jara, que es otro de los constituyentes, se necesitan recursos. Y para eso no solamente hay que controlar políticamente, eso no basta. Digamos, hay que proporcionar los recursos necesarios. Como es un gobierno que apenas se está organizando, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cobrar los impuestos que no se cobraban en la época porfirista. Luego viene la revolución y tampoco se cobraban. Luego, finalmente están en la etapa de la reestructuración y de la estabilidad y se siguen sin cobrar. ¿Por qué se siguen sin cobrar? Por usos y costumbres, por cuestiones de lealtades personales que todavía existen. Entonces, claro, las justificaciones que uno lee en los documentos es, pues no pude cobrar la renta durante 15 años por X. La industria dirá, estuvo improductiva mi fábrica, etc. Y no es así.
Finalmente, lo que se ha detectado es que las fábricas algunas seguían trabajando. Sí se detuvieron quizás 2 o 3 años en su época más difícil, sí, pero seguían trabajando. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando? Es decirle al municipio, lo poco o mucho que tengas, lo tienes que saber distribuir. Y eso te va a permitir. ¿Por qué? Porque entonces, si no lo hacían, como pasa actualmente, se le pide al gobierno estatal. Y el gobierno estatal, con toda esta maquinaria que ya había implementado de cobros de impuestos, etcétera, estaba tratando también de allegarse recursos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos ayuntamientos? Pues tienen que aprender, porque ni siquiera había contadores o gente que supiera de administración pública. Entonces, hubo que capacitar, hubo que hacer muchas cosas para que la administración municipal entendiera que su trabajo no solamente era hacer política o hacer obras que no fueran necesarias. Y eso se tenía que vertir en los famosos planes de arbitrio y equipararlos o que estuvieran homogeneizados en cierta manera. Entonces, bueno, hablar de Tejeda es hablar de muchas cosas. Yo me detengo en el 28, en su segundo periodo de gobierno, donde existe por primera vez también la aplicación de una ley de Hacienda Municipal. En la última parte de Tejeda, bueno, el colega va a retomar un punto, es que se tuvo una vida diplomática, estuvo en Francia, estuvo en España, estuvo en Perú, regresa durante la época de Cárdenas y bueno, se da de baja en el servicio activo. Y ya cuando se da de baja, él recibe el grado de general, pero para sus amigos, que siguen yéndolo a visitar en México, en Academia, donde estaba su casa, pues era el coronel Tejeda, ¿no? Entonces, bueno, pues él muere en la Ciudad de México. Y bueno, quiero decirles que las imágenes que se pasaron son de un nieto de Tejeda, básicamente. Bueno, tiene 2, 3 más o menos son 3 o 4 son de Agustín Charly Tejeda y las demás son de Ramón Charly Tejeda, quienes la familia Tejeda conservó el archivo y actualmente está depositado. Primero estuvo en la Universidad Veracruzana y actualmente está en el Archivo General del Estado. Los nietos entregaron estas imágenes que son bellísimas y que por primera vez se presentan ante ustedes para los que lo quieran ir a consultar. Están ahí, los tiene el gobierno de Veracruz depositados en el Archivo General del Estado. Pues muchas gracias. Ya me toca a mí. Yo creo que sería necesario crear la cátedra Adalberto Tejeda Olivares, ¿no? Aquí en el Colegio de Veracruz, para profundizar a esos revolucionarios veracruzanos. Bueno, pues buenos días, autoridades que presiden el Colegio de Veracruz, el doctor Mario Raúl Mijares, que está representando aquí dignamente por la maestra Laura Bello Reyes, promotora fundamental de estas actividades del Foro de Ciencias Políticas Veracruzanos Revolucionarios. En el marco de la conmemoración de este centenario del asesinato de Francisco Villa, saludo a los amigos que nos acompañan esta mañana, tarde, en este instituto para seguir dialogando, también a los amigos que nos están siguiendo en las redes sociales, particularmente en la página de Facebook. Quiero aprovechar para felicitar al Colegio de Veracruz por su interés en la historia de nuestro estado, una historia casi desconocida.
a pesar que los alumnos de tercer grado de primaria tienen un primer acercamiento. En los últimos 13 años, los alumnos que cursan la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en su primer semestre, todas las carreras que se ofertan ahí llevan en el tronco común una materia llamada Diversidad de Veracruz. En ella tratamos de abordar la historia de nuestro estado. Estos alumnos que nos llegan de todas las edades, todos coinciden en desconocer la historia de nuestra identidad veracruzana. A pesar que en nuestra Universidad Veracruzana desde hace 65 años se tiene una carrera de historia y una experiencia educativa sobre Veracruz. Bueno, quiero también agradecer a la maestra Olivia Domínguez Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y que también docente, como ya se ha dicho, de la Facultad de Historia, toda una autoridad en la materia en el área de archivos, toda una especialista en la vida y obra del revolucionario Adalberto Tejeda Olivares en los últimos 40 años. Una disculpa por participar contigo, maestra, porque yo no soy especialista en el tema, pero se nos dio la oportunidad y la quisimos aprovechar, ¿no? Mil disculpas por ese atrevimiento. Mi tema de tesis doctoral es el ingeniero Miguel del Corral, intendente de Veracruz en 1790, entonces estamos muy alejados, pero bueno, los siguientes, ya hasta me perdí. A ver, hace 30 años llegué al antiguo Centro de Estudios Históricos de la Universidad Veracruzana como servicio social de la maestra Olivia Domínguez Pérez. Este fue mi primer acercamiento ya con el Tejeda histórico. Para alguien que nació en un hogar y creció en un hogar avilacamachista, en donde nosotros teníamos otros datos del coronel Tejeda. Por aquello que hay un incidente con uno de los Ávila Camacho, el menor, que es asesinado en 1931, entonces nosotros crecimos en estos otros datos de Tejeda, ¿no? Y eso permitió en este servicio social, hace más de 30 años, un primer acercamiento al archivo del coronel Tejeda. Aunque recibió el grado de general ya muy tardíamente en 1948, pero el imaginario colectivo le sigue llamando el coronel. Espero que el presente foro sirva como un sencillo homenaje al ingeniero Adalberto Tejeda Olivares, que el próximo 28 de marzo del presente 2023 estará celebrando su 140 aniversario de su natalicio, allá en la Sierra de Chicontepec. En este mismo mes de marzo, la Liga de Comunidades Agrarias cumple sus 100 años. También en este año, el 110 aniversario del ingreso de Tejeda a la Revolución Mexicana, luego del fracasado gobierno de Francisco I. Madero, y el 90 aniversario de su aventura como candidato presidencial para el primer sexenio 1934-1940. El coronel Tejeda, como en el imaginario colectivo, se le conoce, se le quiere, se le odia o se le ama por sus diferentes acciones. Todo un hombre vertical en cada una de sus acciones en la vida pública. En sus primeros años al servicio de la Revolución Mexicana, sus acciones en favor de los campesinos en 1923, y hay un agradecimiento por el reparto agrario con la fundación de la Liga de Comunidades Agrarias, sin olvidar a los afectados, quienes seguramente protestaron por dichas acciones. En el terreno religioso, como secretario de Gobernación del presidente Plutarco Elías Calles, seguramente fue pieza fundamental en eso que llaman cristiada, la nacional entre los años de 1926 y 1929, donde el territorio veracruzano se manchó un poco de sangre en estos momentos.
y basta en el segundo periodo del coronel Tejeda, 1928-1932, como ya lo ha explicado la maestra Olivia. Tejeda tiene un importante roce con la jerarquía católica en la diócesis de Veracruz, sede Jalapa. ¿Quién nos recuerda en Naulinco o en el puerto de Veracruz el asesinato de Ángel Darío Acosta, hoy beato por la Iglesia Católica? Y también quien nos recuerda en la región de Otratitlán aquella degollación al Cristo Negro de Otratitlán. Aquí en Jalapa, aquel sacrilegio de sacar a la imagen de Santa Teodora, sus enfrentamientos epistolares con San Rafael Guízar y Valencia. Entonces Tejeda se le ama, se le quiere o se le odia, pero está presente en la historia de Veracruz. Cándido Aguilar, Heriberto Jara Corona y Adalberto Tejeda, como revolucionarios y como funcionarios públicos postrevolucionarios, tuvieron una clara visión con respecto a la revolución bolchevique de 1917, iniciada por Vladimir Ulyanov Lenin. Como lo comenté en la pasada conferencia sobre los 40 aniversario de la fundación del Instituto de Intercambio Cultural México-UR, José Macedo, Cándido Aguilar, como ministro de Relaciones Exteriores de Carranza, le supo decir no a los Estados Unidos ante la imposición de no mantener relaciones o contactos diplomáticos con la Rusia bolchevique. Heriberto Jara Corona también tuvo un gran acercamiento con la revolución bolchevique y tuvo hasta el premio Lenin de la Paz. Y Adalberto Tejeda también tuvo un vínculo bien interesante con la recién fundada República Soviética. El Estado nacionalista postrevolucionario condenó a sus protagonistas o a sus héroes nacionales en diferentes acciones, ya sea como estatuas, monumentos, calles, avenidas, nombres de escuelas, congregaciones, rancherías, municipios, de drenajes públicos, aeropuertos, ejes viales, estadios deportivos. Todo el mundo sabe que cualquier mexicano sabe quién fue, dónde está la calle Álvaro Obregón, dónde está la ciudad Madero, dónde está la ciudad Juárez, pero hasta ahí se queda la nomenclatura de nuestros héroes nacionales y estatales. Sería muy larga la lista de ver todas estas nomenclaturas de los héroes locales y nacionales que el Estado nacionalista nos ha impuesto. Y bueno, ya me perdí. Y bueno, este foro que se ha presentado en este colegio, nos ha convocado el mes pasado. Escuchamos al doctor Ricardo Corzo con el doctor Andrade hablar del general Cándido Aguilar, también constituyente, igual que Tejeda, igual que Heriberto Jara Corona. Estamos esta mañana hablando del general, del coronel Heriberto Jara Corona, y en los próximos meses estaremos con otros revolucionarios. Ya lo ha dicho la maestra Olivia en la parte biográfica de nuestro personaje. A mí me llamó mucho la atención el mes pasado cómo Eduardo Sánchez daba la fecha de la edad de Cándido Aguilar, el problema que tuvo para ser designado como ministro de Relaciones Exteriores, porque tenía 27 años. Tejeda ingresa a la revolución ya un hombre adulto de 29 años. Estamos hablando de 1913, para 1913, 29 años ya es una edad de un hombre, como dijeran en mi casa, fuerte y derecho, ¿no? Y así esta parte. Bueno, yo lo que quiero tratar es el Tejeda candidato presidencial en 1934. El trabajo, el primer acercamiento que tengo fue con la tesis doctoral de Irma Lombardo, que presentó una tesis doctoral en el 2007 en el Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la UB, con el título, que ya se me olvidó, pero ahorita se los digo. Se llama el título
la participación política de la prensa en la campaña 1934, el caso de la candidatura a la presidencia de la República del coronel Adalberto Tejeda, tesis para obtener al grado de doctor en el 2007. Es interesante ver al coronel ya en el segundo periodo como gobernador, y es ahí donde vemos su primer intención de la candidatura presidencial. Tenemos que recordar que entre 1928 a 1934 el país tuvo 3 presidentes de la República. Estamos hablando del periodo que lo conocemos como el Maximato, ¿no? El general y presidente Plutarco Elías Calles, después con el acontecimiento del asesinato de Álvaro Obregón, ya como presidente reelecto, entra en un conflicto el Estado mexicano. Ahora, quien ante la muerte del candidato electo, el presidente Plutarco Elías Calles tiene que hacer ahí todo un lenguaje, todo un mecanismo para designar al presidente que va a estar en ese periodo, y vamos a tener 3 presidentes, como ya se me... A ver, me voy a respirar, y a Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo Rodríguez van a ser los presidentes que van a estar como corcholatas del presidente Plutarco Elías Calles, ¿no? En términos del día de hoy. Y cada uno no supo responder a estas instrucciones, y el proceso electoral en 1934 se va a abrir ya desde 1933, hay toda la convocatoria, y aquí hay que resaltar la importancia que tuvo en 1929, el 4 de marzo, cuando se funda el Partido Nacional Revolucionario, que trató desde la presidencia de la República este partido de coercionar a todas las fuerzas políticas del país en los 3 niveles de gobierno para que las futuras elecciones presidenciales no terminaran en un charco de sangre, como fue con el caso del presidente electo Obregón. En este proceso de 1934 va a haber la participación de 3 importantes agentes. El Partido Nacional Revolucionario va a lanzar a Lázaro Cárdenas, el bloque comunista, el bloque campesino obrero postuló al comunista Hernán Laborde, la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes Antonio Villarreal, y el Partido Socialista de las Izquierdas Adalberto Tejeda Olivares. Y esto va a ser muy interesante, porque Tejeda, si bien participa en la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, pero Tejeda tuvo siempre sus asegúnes, ¿no? Yo creo que él veía este nuevo partido como un instrumento desde el Estado, y vamos a ver que Tejeda, tanto sus relaciones con Obregón como con Calles, son muy institucionales, ¿no? No hay mucho pleito, parece que hay un don político de Tejeda, de llevar la bien con sus jefes políticos en los años 20, y ahora ya en esta aventura del 34 de lanzar su candidatura. Y aquí sí Marcela Lombardo nos da todo un trabajo sobre la prensa, la propia prensa nacional, la local, que siguió esta campaña de 1934, y que vamos a ver cómo Tejeda ya lo van a acusar. En el Excelsior hay una nota que los temas de campaña de Tejeda son unos temas soviéticos. Imagínense lo que había dicho la maestra, toda esta parte, estima que le han puesto al coronel Tejeda de su alianza con la revolución bolchevique, los rojos, las camisas rojas. Y bueno,
La campaña es una campaña, hoy se imaginan las campañas, pero las campañas de hace 90 años son a caballo, en tren. El automóvil ya está fortaleciendo, pero son campañas muy, muy intensas, son giras, y que Tejeda siempre tuvo ese vínculo con los campesinos. Yo creo que Tejeda tenía esta participación en la Huasteca, que bien lo ha referenciado la maestra Olivia, tuvo un don muy especial para acercarse con las masas, con los campesinos, con los obreros. La campaña va a estar muy convertida. El candidato oficial, el candidato del Palacio Nacional, es el general Lázaro Cárdenas. Tiene todos los apoyos, tiene todas las coberturas, es un general joven también, pero la campaña que se ve que estuvo con todo el sabor y todo lo que implica una campaña, los ataques y los contraataques, fue la campaña de Tejeda, ¿no? Es más, en Oaxaca hay un atentado. Tejeda ya era ducho para ese momento de su biografía de escapar de los atentados. Ángel J. Hermidas tiene una publicación sobre el atentado que sufre Tejeda aquí siendo gobernador del estado de Veracruz. Tenemos todo tipo de propaganda, tenemos todo tipo de ataques. La campaña, el choque fuerte fue entre Tejeda y el general Lázaro Cárdenas. Ahí los grupos se van a estar muy enfrentados. Luego, toda la campaña de desprestigio hacia la figura del candidato Tejeda, ¿no? Toda una campaña de desprestigio por esto que su filiación prosoviética, ¿no? Su filiación roja, y entre los mismos revolucionarios hay cierta encono, ¿no? Y se presta, ¿no? Se presta para esta sociedad de los años 30 este espanto el Tejeda bolchevique, ¿no? En ese momento México no mantenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, que se habían roto 4 años atrás, pero los vínculos, yo creo que Tejeda, como lo contaba maravillosamente en sus largas conversaciones Antonio Caracas, este líder agrarista que se pasaba horas y horas hablando de estos momentos, de la pasión de mover masas. Y Tejeda, yo creo que tuvo, en este trabajito comparaba a Tejeda con el Cuauhtémoc Cárdenas del 88, ¿no? Que tenía ahí toda un apoyo de las masas, y que supo mantener un equilibrio para no estabilizar al Estado que estaba naciendo, y en este primer proceso electoral ya sin tanta violencia como en el pasado. Y bueno, la elección se celebró el 2 de julio de 1934. Los resultados son unos resultados geniales, porque está muy raro el resultado. Imagínense, Lázaro Cárdenas obtuvo 2.268.567 votos. Antonio Villarreal, que casi no pintó, tuvo 24.690 votos. Nuestro candidato y paisano, 15.765 votos. Y Hernán Laborde, 530 votos. Entonces, si hubiera existido el INE, hubiéramos tenido otros datos. Pero bueno, Tejeda caminó la República Mexicana, no con todos los apoyos como lo que tuvo Cárdenas, pero el apoyo principal de Tejeda fueron los campesinos, ya sea en Veracruz, en Tlaxcala, en el Estado de México, en Oaxaca,
pero siempre tuvo esa alianza con los campesinos, y yo creo que la elección del 34, a mí me quedó muy claro que la tengo que seguir estudiando, ¿no? En primer lugar, el Partido Nacional Revolucionario no sacó al candidato, no sacó al candidato tan libre o tan independiente, y Cárdenas se prestó muy bien al juego de Calles, y finalmente ya después sabemos la historia, cómo termina Calles y Cárdenas en 1936, ¿no? Pero Tejeda, en esta incursión política de la presidencia de la República, es un hombre que se retira después del proceso electoral, y la grandeza de Cárdenas de llamarlo al servicio exterior, y Ávila Camacho también lo ratifican en el servicio exterior, y finalmente Cárdenas, Adalberto Tejeda muere en 1960, y todavía lo seguimos recordando en los hogares, en las zonas donde el ejido, donde el reparto de tierra está vigente ese recuerdo de Tejeda, y yo insisto en la cátedra de Tejeda, de Heriberto Jara Corona o de Cándido Aguilar, ¿no? Son veracruzanos fundamentales en la historia de Veracruz del siglo XX, y que no solamente se les recuerde con calles, avenidas, estadios, aeropuertos, sino su pensamiento. Y bueno, yo creo que aquí voy a hacer un comentario a lo mejor fuera de lugar, pero la 4T, muy revolucionaria, solamente aquí los están recordando. Uno le pregunta a cualquier funcionario de la 4T y no te sabe explicar quién fue Tejeda, o qué hizo Tejeda, o qué hizo Jara. Sí, el aeropuerto internacional. Entonces aquí yo creo que aquí a los funcionarios de esta transformación les hace falta leer a estos hombres, las biografías, sus trabajos, porque han hecho de este Veracruz un Veracruz que se transformó en la primera mitad del siglo XX. Pues muchísimas gracias, y disculpen el nerviosismo de estar aquí con la experta. Pues bien, muchísimas gracias por las ponencias del día de hoy. Como bien lo dijo ahorita el doctor Martínez Alarcón, es indispensable el rescate de la memoria histórica, no solo por un fenómeno de memoria como tal, sino también para un replanteamiento de las condiciones presentes, y para también saber que el Estado y la nación que hoy tenemos tiene un trayecto histórico de formación, y también deudas pendientes que no se han resuelto en muchísimo tiempo. Así que nuevamente el agradecimiento y el aplauso para la doctora Olivia Domínguez Pérez y para el maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón. Bueno, disculpen, yo no puse la referencia de mi documento. No quiero ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Este documento me lo pasó un familiar de la familia Mota. Están emparentadas con la familia Tejeda, y Horacio Mota, creo, Santiago, me pasó este documento, la genealogía. Yo según iba a pasar a limpio, pero ya no me dio tiempo. Aquí se habla el Ángel Darío Acosta, que no aguantó los balazos en el 31, aquí Lenin, el proletario, el órgano oficial de la campaña, ¿no? El Comité Protegeda. Aquí están los resultados del proceso electoral de 2.265.931 votantes. Claro, en 1934 solamente votaban los hombres mayores de 18 años, todavía no votaban las mujeres. El pasaporte, esto es de 21 años, el pasaporte del coronel. Estos documentos se expusieron en el ayuntamiento cuando hubo la donación, ¿se acuerda, maestro? Yo no me acuerdo la fecha, pero de ahí los tomé.
Si no me van a acusar de plagio, yo no. Sí. Aquí también es de esta foto de los honores a Tejeda. Ah, qué bonito. Sí, aquí está la viuda. Ah, María Luisa. Sí. María. Y bueno, muchas gracias desde la Cruz de la Misión, una capillita que en tiempos de Tejeda se mandó a derribar, ¿no? Hoy nomás queda la referencia de la Cruz de la Misión. Yo nací en la esquina.